Maya Johnson cruzó por primera vez las grandes puertas de la Academia Westfield. Le temblaban un poco las manos mientras sostenía su nueva mochila. La mochila era vieja y tenía un pequeño agujero en una esquina, pero su madre la había cosido con esmero. Maya observó a los demás estudiantes. Se veían diferentes a ella. Su ropa era nueva y cara. Sus zapatos brillaban. Sus mochilas lucían marcas famosas. Maya tenía 12 años y la piel oscura. La mayoría de los demás estudiantes de la Academia Westfield eran blancos. Sabía que allí era diferente. Sentía las miradas mientras caminaba por el pasillo. Algunos estudiantes la señalaban y cuchicheaban con sus amigos. Maya intentó caminar más rápido y mantener la cabeza gacha. La escuela era mucho más grande que su antigua escuela. Las paredes estaban pintadas de blanco y colgaban obras de arte valiosas. Los pisos estaban tan limpios que parecían espejos. Maya nunca había visto una escuela así. Su antigua escuela tenía pupitres rotos y libros viejos. Esta escuela lo tenía todo nuevo y perfecto. Maya encontró su primera clase. Era inglés. Se sentó en la última fila e intentó no mirar a nadie. La profesora era amable. Pero Maya notó que los demás alumnos ya se conocían. Hablaban de sus viajes de verano a otros países. Hablaban de sus grandes casas y piscinas. Maya había pasado el verano ayudando a su madre a limpiar edificios de oficinas por la noche. A la hora del almuerzo, Maya se sentó sola en una mesa en la esquina. Había traído un sencillo bocadillo de casa. A su alrededor, otros alumnos comían comida de la cara cafetería del colegio. Reían y hablaban en voz alta sobre fiestas y salidas de compras. Maya comió su bocadillo rápidamente e intentó pasar desapercibida. Después del almuerzo, Maya tenía que encontrar el aula de música. Se perdió 2 veces en el gran colegio. Cuando por fin encontró el aula correcta, llegó 5 minutos tarde. Todos los demás alumnos ya estaban sentados. El profesor de música la miró con ojos furiosos. «Debes de ser la nueva», dijo él. Profesor con voz fría. «Soy el señor Peterson. En mi clase, siempre somos puntuales». Maya sintió que la vergüenza le subía a la cara. «Lo siento, señor. Me perdí». El señor Peterson miró a Maya de la cabeza a los pies. Vio sus zapatos viejos que su madre le había comprado en una tienda de segunda mano. Vio su uniforme, un poco grande porque habían comprado la talla más barata. Vio su vieja mochila con el agujero cosido. Su rostro reflejaba que no tenía una buena opinión de Maya. «Siéntate atrás», dijo el señor Peterson. «Intenta no llegar tarde otra vez». Maya caminó hacia el fondo del salón. Podía sentir todas las miradas sobre ella. Algunos estudiantes sonreían con malicia, otros simplemente la miraban fijamente. Maya se sentó y abrió su cuaderno. Intentó anotar lo que decía el señor Peterson, pero le temblaban las manos. El señor Peterson empezó a hablar de música. Usó palabras complicadas que Maya no entendía. Habló de música clásica y compositores famosos. Maya nunca había oído hablar de estas personas. En su antigua escuela, apenas tenían clase de música. Cantaban canciones sencillas y, a veces usaban instrumentos viejos que no funcionaban muy bien. La música es la forma más elevada de arte, dijo el señor Peterson, mientras caminaba por el aula. Se necesitan años de formación y talento natural. No. Todo el mundo puede entender la música de verdad. Cuando el señor Peterson dijo esto, sus ojos se clavaron en Maya. Sintió que hablaba de ella, como si le dijera que nunca podría entender la música. Por ser quien era. Los demás alumnos de la clase empezaron a hablar de sus clases de música. Una chica rubia, llamada Ashley, levantó la mano. «Mi profesor de piano dice que quizá ya esté lista para el nivel avanzado». «Piezas pronto», dijo con una sonrisa orgullosa. «Qué bien, Ashley», dijo el señor Peterson. «Vienes de una familia que entiende de cultura».
Un chico llamado Brad habló de sus clases de violín. Otra chica habló de su profesor de canto. Uno a uno, los estudiantes compartieron historias sobre sus costosas clases de música y los instrumentos que sus padres les habían comprado. Mia se sentía cada vez más pequeña en su silla. Nunca había tocado un piano de verdad. Nunca había recibido una clase de música. Su madre trabajaba en 2 empleos solo para pagar la matrícula de Maya. No había dinero para clases de música ni instrumentos. El señor Peterson caminó hacia el frente del salón. Detrás de él había un hermoso piano negro. Era el piano más grande que Maya había visto en su vida. La tapa estaba abierta y podía ver todas las cuerdas en su interior. Las teclas eran blancas y negras y lucían perfectas. Este piano costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. El señor Peterson dijo: se necesita verdadera habilidad para tocar un instrumento como este. No es algo que se pueda simplemente intentar. De nuevo, Maya sintió que hablaba de ella, como si le dijera que nunca podría tocar algo tan caro y hermoso. Sonó la campana y la clase terminó. Maya guardó sus cosas rápidamente. Quería irse antes de que alguien pudiera decirle nada. Pero mientras caminaba hacia la puerta, oyó a Ashley hablando con sus amigas. ¿Viste esa chica nueva?, susurró Ashley en voz alta. Apuesto a que nunca ha visto un piano. Seguro que piensa que la música es solo ruido, dijo Brad, y sus amigos rieron. El rostro de Maya ardía de vergüenza. Caminó más rápido y salió de la habitación lo más rápido que pudo. En el pasillo, se apoyó contra la pared y respiró hondo. Tenía ganas de llorar, pero no quería que nadie viera sus lágrimas. Esa noche, Maya volvió a casa, al pequeño apartamento que compartía con su madre. Su madre, Linda, se estaba preparando para su trabajo nocturno limpiando oficinas. Linda trabajaba de día en un supermercado y de noche limpiando edificios. Siempre estaba cansada, pero siempre le preguntaba a Maya por la escuela. ¿Qué tal tu primer día, cariño?, preguntó Linda mientras se ponía el uniforme de limpieza. Maya quería contárselo todo a su madre. Quería decirle lo diferente que se sentía, cómo la miraban los demás estudiantes, como si no perteneciera, como la profesora de música la hacía sentir tonta, pero cuando miraba el rostro cansado de su madre, Cara, no podía hacerlo. Estuvo bien, mamá, dijo Maya. La escuela es muy bonita. Linda sonrió y abrazó a su hija. Estoy muy orgullosa de ti, Maya. Esta escuela te dará oportunidades que yo nunca tuve. Vas a hacer grandes cosas. Después de que su madre se fuera a trabajar, Maya se sentó en la pequeña mesa de la cocina para hacer su tarea. Pero no podía dejar de pensar en la clase de música. No podía dejar de pensar en los ojos fríos del señor Peterson y en la forma en que la miraba. No podía dejar de pensar en el hermoso piano y en cómo los otros estudiantes hablaban de sus lecciones de música. Maya nunca había pensado mucho en la música, pero algo en ese piano la había hecho sentir extraña. Cuando lo vio, sintió algo profundo en su pecho. Era como si el piano la llamara. Pero, ¡qué tontería!, pensó. Solo era una pobre niña que no sabía nada de música. Maya terminó su tarea y se fue a la cama, pero no podía dormir. Seguía pensando en la clase de música del día siguiente y en lo que el señor Peterson podría decirle a continuación. Habían pasado 3 semanas desde que Maya empezó en la Academia Westfold. Cada día era igual. Iba a clase, se sentaba al fondo e intentaba pasar desapercibida. Pero la clase de música era la peor parte del día. El señor Peterson parecía disfrutar haciéndola sentir pequeña y tonta. Aquella mañana de martes, Maya entró en la sala de música y tomó su asiento habitual en el rincón del fondo. Siempre llegaba temprano ahora para no llegar tarde otra vez. El señor Peterson ya estaba allí escribiendo algo en la pizarra. No la miró cuando entró. Los demás alumnos entraron hablando y riendo.
Asley se sentó en la primera fila con sus amigas. Siempre se aseguraba de que el señor Peterson la viera. Brad se sentaba cerca del piano y a veces tocaba las teclas antes de que empezara la clase. Maya los observaba y sentía como si estuviera viendo a gente de otro mundo. Dot. El señor Peterson se aclaró la garganta y la sala se quedó en silencio. Hoy vamos a hacer algo diferente, dijo. Creo que es hora de que todos ustedes muéstrenme lo que pueden hacer. Maya sintió un vuelco en el estómago. No le gustaba nada lo que oía. Cada uno de ustedes pasará al piano y tocará para la clase, continuó el señor Peterson. Esto me mostrará cuánto han aprendido sobre música. También me mostrará quién tiene verdadero talento y quién no. Asley levantó la mano rápidamente. Debemos tocar una pieza que conozcamos o podemos elegir cualquiera. Pueden tocar lo que quieran, dijo el señor Peterson. Pero recuerden, voy a evaluar su nivel de habilidad. Quiero ver de qué son capaces. Maya sintió que el pánico le subía al pecho. No sabía tocar el piano. Nunca había tocado las teclas. ¿Qué iba a hacer? Tal vez podría decirle al señor Peterson que estaba enferma. Tal vez podría pedirle que la dejara ir a la enfermería. Uno a uno, los estudiantes se acercaron al piano. Asley tocó una pieza clásica que sonó perfecta. Sus dedos se movían rápidamente sobre las teclas y no cometió ningún error. Cuando terminó, el señor Peterson sonrió y aplaudió. Excelente, Asley. Puedes decir que provenían de una familia que valoraba la verdadera cultura. Brad tocó una pieza clásica diferente. No era tan buena como la de Asley, pero el señor Peterson asintió con aprobación. Muy bien, Brad. Tienes talento natural. Más estudiantes tocaron. Algunos eran buenos. Otros no tanto. Pero todos sabían tocar algo. Todos tomaban clases. Todos tenían instrumentos en casa para practicar. Dot. Maya observaba cada actuación con creciente temor. Era la única que no sabía tocar. Era la única que no encajaba allí. Intentó pensar en una manera de evitar tocar, pero no se le ocurrió nada. Finalmente, el señor Peterson miró alrededor de la sala. Sus ojos se posaron en Maya en el rincón del fondo. Una extraña sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa agradable. Señorita Johnson, dijo en voz alta. Has estado muy callada desde que llegaste. Creo que es hora de que oigamos lo que puedes hacer. El corazón de Maya comenzó a latir tan rápido que pensó que todos podían oírlo. Yo, no sé cómo. Para tocar el piano, señor. La clase se quedó en silencio. Algunos alumnos se giraron para mirar a Maya. Podía ver sorpresa en sus rostros, pero también algo más. Algo que parecía indicar que les parecía gracioso. La sonrisa del señor Peterson se ensanchó. Oh, vamos. Señorita Johnson. No sea modesta. Estoy seguro de que alguien con su tiene ritmo natural. La música corre por las venas de algunas personas. ¿No? La forma en que dijo, trasfondo, le revolvió el estómago a Maya. Sabía a qué se refería. Hablaba de su color de piel. Estaba diciendo que, por ser negra, debería tener talento natural para la música. Era como si pensara que todos los negros eran iguales. De verdad que no sé tocar, repitió Maya. Su voz era muy baja. Tonterías, dijo el señor Peterson, diciendo que disfrutaba con la situación. Maya lo notó. Insisto en que lo intente. ¿Cómo puedo evaluarla si no veo lo que puede hacer? Venga al piano. Maya miró a su alrededor. Todos los alumnos estaban. La miraban fijamente. Algunos parecían curiosos. Otros, como si intentaran no reírse. Asley. Le susurró algo. Amiga, y ambas sonrieron. Mai se sentía atrapada. No podía decirle que no al profesor, pero tampoco podía tocar el piano. Sabía que lo que sucediera a continuación sería malo para ella. Lentamente, Maya se puso de pie. Sentía las piernas débiles. Mientras caminaba hacia el frente de la sala,
El piano parecía enorme e imponente. Las teclas blancas y negras parecían interminables. Maya nunca había estado tan cerca de un piano de verdad. Se sentó en el banco. Era demasiado alto para ella y sus pies apenas tocaban el suelo. Miró las teclas y no supo qué hacer. Detrás de ella, oyó a los estudiantes moverse en sus sillas. Alguien tosió. Otro susurró: «Adelante», dijo el señor Peterson. «Muéstranos de qué eres capaz». Maya puso las manos cerca de las teclas, pero no las tocó. Estaba aterrada. Sabía que, si intentaba tocar, no saldría nada bueno. Los demás estudiantes se reirían de ella. El señor Peterson se burlaría de ella. Todos sabrían que no pertenecía a esa escuela. «Estoy esperando», dijo el señor Peterson. Su voz ya no era paciente. Era cruel. «Dot». Maya oyó a Ashley susurrar a alguien. «Esto va a ser terrible», dijo Brad en voz baja. «Apuesto a que ni siquiera sabe qué tecla es cuál». Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Intentó parpadear para contenerlas. No podía llorar delante de todos. Eso lo empeoraría todo. «Señorita Johnson», dijo el señor Peterson en voz alta. «No tenemos todo el día. O toca algo o admite que no pertenece a esta clase». La sala estaba tan silenciosa que Maya podía oír el tic-tac del reloj de la pared. Podía oír los coches afuera. Podía oír los latidos de su propio corazón en sus oídos. «Dot». Maya sabía que el señor Peterson estaba tratando de humillarla. Quería que fracasara. Quería demostrarles a todos que era diferente, que no encajaba. Quería demostrar que las chicas negras pobres como ella no encajaba en escuelas prestigiosas como la Academia Westfold. Maya pensó en su madre trabajando en 2 empleos para pagar esa escuela. Pensó en lo orgullosa que estaba su madre de que Maya hubiera conseguido la beca. Pensó en todos los sueños que su madre tenía para su futuro. Maya también pensó en todos los demás estudiantes observándola. Esperaban que fracasara. Esperaban que se sintiera avergonzada. Pensaban que era tonta, pobre y diferente. Algo empezó a cambiar. Dentro de Maya. El miedo seguía ahí. Pero ahora también había algo más. Estaba enfadada. Estaba enfadada con el señor Peterson por ser cruel con ella. Estaba enfadada con los demás estudiantes por menospreciarla. Estaba enfadada con toda la situación. Pero, sobre todo, Maya estaba decidida. No iba a dejar que ganaran. No iba a huir llorando. Iba a intentarlo aunque fracasara. Aunque todos se rieran de ella. Al menos lo intentaría. Maya respiró hondo y puso los dedos sobre las teclas del piano. Se sentían frescas y suaves bajo su piel. Yemas de los dedos. Por un segundo, sintió algo extraño. Era como si las teclas le resultaran familiares de alguna manera, pero eso era imposible. Nunca antes había tocado un piano. Finalmente, el señor Peterson dijo, con una risa maliciosa: «Veamos qué pasa cuando alguien que no sabe nada de música intenta tocar». Algunos estudiantes también se rieron. Maya oyó a Ashley decir: «Esto va a ser muy vergonzoso». Maya cerró los ojos. Intentó recordar alguna música que hubiera escuchado. Pensó en canciones de la radio. Pensó en la música de las películas. Pensó en su madre tarareando mientras cocinaba. Entonces Maya presionó las teclas. Los dedos de Mai tocaron las teclas del piano por primera vez en su vida. Al principio, no pasó nada. Presionó una tecla, luego otra. Los sonidos no eran música. Eran solo notas al azar que no combinaban. Detrás de ella, oyó a alguien reírse en voz baja. «Tal como esperaba», dijo el señor Peterson con voz engreída. «Señorita Johnson, puede parar ya». «Ya». Demostró mi punto. Pero Maya no se detuvo. Algo extraño estaba sucediendo. Mientras sus dedos se movían sobre las teclas, se detuvieron. El arte de tocar se sentía más natural. Era como si sus manos supieran qué hacer,
aunque su mente no lo comprendiera. Maya pulsó algunas teclas más. Esta vez, las notas sonaban mejor juntas. Formaban una melodía sencilla. Maya se sorprendió. No había planeado tocar esas notas. Sus dedos simplemente las habían encontrado de alguna manera. Ya basta, dijo el señor Peterson. Puedes sentarte. Pero Maya no podía parar. Sus dedos seguían moviéndose. La melodía se hizo más fuerte y hermosa. Las notas fluían de una a otra como agua que corre por un río. Maya sentía que ya ni siquiera controlaba sus manos. La música venía de lo más profundo de su ser. Las risas en el aula cesaron. Los estudiantes se enderezaron en sus sillas y prestaron atención. La música que Maya tocaba no se parecía a las piezas clásicas que habían tocado los demás. Era diferente. Era conmovedora y emotiva. Contaba una historia sin palabras. Maya seguía con los ojos cerrados. Podía sentir la música en todo su cuerpo. Cada nota parecía conectar con su corazón. El piano ya no era solo un instrumento. Era como si Maya le hablara y él le respondiera. La melodía cambió y se volvió más triste. Maya tocaba notas que sonaban como llanto, pero un llanto hermoso. Era el sonido de todas las noches solitarias en las que su madre trabajaba. Hasta tarde. Era el sonido de sentirse diferente y no encajar. Era el sonido de ser pobre en un mundo de ricos. Entonces la música cambió de nuevo. Se volvió esperanzadora. Las notas ascendieron. Y sonaron como el amanecer. Era el sonido del amor y el sacrificio de su madre. Era el sonido de los sueños. Y las posibilidades. Era el sonido de la fortaleza ante la adversidad. Los dedos de Maya danzaban sobre las teclas como si lo hubieran hecho durante años. Ahora tocaba, con ambas manos, creando capas de sonido. Su mano izquierda tocaba notas profundas y fuertes, mientras que su mano derecha tocaba una melodía que se elevaba por encima de ellas. La música llenó toda la habitación. Ashley tenía la boca abierta por la sorpresa. Llevaba 8 años tomando clases de piano, pero nunca había escuchado nada igual. La música que Maya tocaba no solo era técnicamente buena. Estaba viva. Había cautivado. Brad había dejado de reír. Se inclinaba hacia adelante en su silla, tratando de comprender lo que oía. Los demás alumnos estaban igual. Todos lo habían olvidado. Para burlarse de Maya, estaban demasiado ocupados escuchando la increíble música que creaba. El rostro del señor Peterson había cambiado por completo. La sonrisa maliciosa había desaparecido. Parecía confundido y sorprendido. Esto no era lo que esperaba. Quería que Maya fracasara y se sintiera avergonzada. En cambio, estaba tocando una música más hermosa que cualquier cosa que hubiera escuchado de sus otros alumnos. Maya tocó durante 5 minutos, luego 10. La música fluía de ella como si hubiera estado esperando dentro de ella toda su vida. Tocaba melodías que contaban historias de lucha y esperanza. Tocaba ritmos que hacían que la gente quisiera bailar y llorar al mismo tiempo. Mientras Maya tocaba, algo mágico sucedió en la sala. La división entre ella y los demás estudiantes comenzó a desvanecerse. La música era un lenguaje que todos podían entender, sin importar el color de su piel ni la situación económica de sus familias. La música que Maya tocaba llegaba al corazón de todos. La melodía comenzó a ralentizarse. Los dedos de Maya encontraron notas más suaves. La música se volvió tranquila y apacible, como una nana. Tocó las últimas notas con tanta ternura que la sala parecía contener la respiración. Entonces Maya se detuvo. Abrió los ojos y miró. Sus manos sobre las teclas. No podía creer lo que acababa de suceder. ¿De verdad había tocado toda esa música? ¿Cómo era posible? Nunca antes había tocado un piano. La sala quedó en completo silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Todos seguían bajo el hechizo de la música que acababan de escuchar. Finalmente,
Ashley comenzó a aplaudir. Luego Brad se unió. Pronto, todos los estudiantes aplaudían con fuerza. Algunos se pusieron de pie. Jamás habían escuchado nada tan hermoso en su vida. Maya se giró en el banco del piano. Miró a todos los rostros que la observaban. Ya no la miraban con malicia ni la juzgaban. La miraban con admiración y respeto. Eso fue increíble, dijo Ashley. Su voz estaba llena de sorpresa. Nunca había escuchado algo así. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Brad. Dijiste que no sabías tocar. Otros estudiantes comenzaron a hablar al mismo tiempo. Todos querían saber cómo Maya había tocado una música tan increíble. Querían saber dónde había aprendido a tocar así. Querían saber si podía enseñarles, pero el señor Peterson no aplaudía. Se quedó muy quieto, mirando a Maya con los ojos muy abiertos. Su rostro estaba pálido y parecía como si hubiera visto un fantasma. Eso es imposible, dijo en voz baja. Dijiste que nunca habías tocado antes. Maya se levantó del banco del piano. Estaba temblando, pero no de miedo esta vez. Estaba temblando. Entre la emoción y la confusión, dijo, no lo he hecho. No entiendo qué acaba de pasar. Pero tocaste como. El señor Peterson dejó de hablar. Parecía estar pensando en algo importante. ¿Cómo toqué?, preguntó Maya. El señor Peterson se acercó al piano. Tocó las teclas donde habían estado las manos de Maya. Tocaste como alguien que lleva tocando muchos años. Pero más que eso, tocaste con alma. Tocaste como, volvió a preguntar Maya. Como jazz, dijo el señor Peterson en voz baja. Tocaste como los viejos maestros del jazz, pero con ese estilo. No es algo que se pueda aprender. Tiene que estar en la sangre. Maya sintió un escalofrío. ¿Qué quería decir el señor Peterson? ¿Cómo podía tener la música en la sangre? Sonó la campana, lo que significaba que la clase había terminado, pero nadie se movió para irse. Todos querían quedarse y escuchar más de la música de Maya. Querían entender qué acababa de suceder. Se acabó la clase, dijo el señor Peterson, pero su voz sonaba lejana. Seguía mirando a Maya como si intentara resolver un enigma mientras los alumnos empezaban a recoger sus cosas. Todos se acercaron a Maya por primera vez desde que había empezado en la Academia Westfold. Le hablaban amablemente. ¿Volverás a tocar para nosotros mañana?, preguntó Ashley. ¿Puedes enseñarme a tocar así?, quiso saber Brad. ¿Dónde aprendiste a tocar jazz?, preguntó otro alumno. Maya no supo responder a ninguna de sus preguntas. No entendía lo que había pasado, igual que ellos. Lo único que sabía era que, al tocar las teclas del piano, algo dentro de ella había despertado. Algo que parecía haber estado dormido durante mucho tiempo. Cuando Maya salió de la sala de música, oyó que el señor Peterson la llamaba. Señorita Johnson, dijo, por favor, quédese después de clase hoy. Necesito hablar con usted sobre lo que acaba de pasar. Maya asintió. Y salió de la sala. Su mente daba vueltas con preguntas. ¿Cómo había tocado música? ¿Que nunca había aprendido? ¿Por qué le resultaba tan natural y familiar? ¿Y de qué quería hablar con ella el señor Peterson? Durante el resto del día, Maya no pudo concentrarse en sus otras clases. Solo podía pensar en la sensación de las teclas del piano bajo sus dedos y en la hermosa música que había surgido de la nada. Seguía escuchando las melodías. En su cabeza y sus dedos se movían como si aún estuviera tocando. Otros estudiantes que habían estado en la clase de música les contaron a sus amigos lo sucedido. La noticia se extendió rápidamente por la escuela a la hora del almuerzo. Todos hablaban de la chica nueva que tocaba el piano como por arte de magia. Maya almorzó sola como de costumbre, pero esta vez fue diferente. Los estudiantes pasaban junto a su mesa y la miraban con curiosidad y respeto. Algunos le sonrieron. Unos pocos incluso la saludaron. Al terminar las clases,
Maya. Regresó al aula de música. El señor Peterson la estaba esperando. Estaba sentado en su escritorio mirando unos papeles viejos. Cuando Maya entró, él la miró con seriedad. Siéntate, Maya, dijo. Era la primera vez que la llamaba por su nombre en lugar de señorita Johnson. Maya se sentó en una silla cerca de su escritorio. Se sentía nerviosa. ¿Estaba en problemas? ¿Había hecho algo malo al tocar el piano? Necesito hacerte algunas preguntas, dijo el señor Peterson. Y necesito que me digas la verdad. ¿Has recibido alguna vez clases de música, aunque fueras muy pequeña? No, señor, dijo Maya. Mi familia no tiene dinero para clases de música. ¿Ha tocado el piano alguna vez antes de hoy? Quizás en casa de algún amigo o en la iglesia. No, señor. Hoy fue la primera vez que toqué un piano. El señor Peterson miró los papeles sobre su escritorio. ¿Y tu familia? ¿Alguno de ellos toca música? Maya lo pensó. Mi madre a veces tararea mientras cocina, pero no toca ningún instrumento. ¿Y tus abuelos u otros parientes? Maya negó con la cabeza. No sé mucho de mi familia. Mi mamá no habla mucho del pasado. El señor Peterson guardó silencio durante un largo rato. Parecía estar pensando en algo muy importante. Maya, dijo finalmente. Lo que hiciste hoy fue extraordinario. Llevo 25 años enseñando música y nunca he oído nada igual. La forma en que tocaste fue como si hubieras tocado toda la vida. Mía no supo qué decir. Quiero que vengas a mi clase todos los días después de la escuela, continuó el señor Peterson. Quiero enseñarte más sobre piano. Quiero ayudarte a comprender este don que tienes. Maya se sorprendió. Habían pasado 2 semanas desde la asombrosa actuación de Maya en la clase de música. Todos los días después de la escuela, iba al aula de música a practicar con el señor Peterson. Cada día, su interpretación mejoraba más y más. Era como si el piano le estuviera enseñando sus secretos. Maya descubrió que tenía un don natural para el jazz. Cuando tocaba piezas clásicas, era buena. Pero cuando tocaba jazz, ocurría algo mágico. La música cobraba vida bajo sus dedos. El señor Peterson dijo que nunca había visto nada igual. Se corrió la voz sobre Maya. El entusiasmo se había extendido más allá de la Academia Westfield. Otros profesores de música vinieron a escucharla tocar. Algunos no podían creer que nunca antes hubiera recibido clases. Le preguntaron al señor Peterson si estaba seguro de que Maya decía la verdad aquella tarde de viernes. Maya estaba en la sala de música practicando una pieza nueva. Estaba tan concentrada en la música que no oyó entrar a alguien. Cuando terminó de tocar, oyó el llanto de alguien. Maya se giró y vio a un anciano negro de pie en la puerta. Llevaba un uniforme de conserje y sostenía una fregona. Las lágrimas corrían por su rostro. Maya lo había visto limpiar los pasillos antes, pero nunca había hablado con él. Lo siento, dijo el anciano, secándose los ojos. No quería interrumpir. Solo estaba limpiando el pasillo y oí la música. Maya se levantó del banco del piano. Está bien, dijo. Solo estaba practicando. El anciano entró lentamente en la sala. Miró a Mayo con asombro en los ojos. Niña, ¿cuánto tiempo llevas tocando el piano? Solo unas semanas, dijo Maya. Todavía estoy aprendiendo. El anciano negó con la cabeza, asombrado. ¿Unas semanas? Imposible. Tocas como si llevaras toda la vida haciéndolo. Maya sonrió. Eso es lo que dice todo el mundo, pero es verdad. Nunca había tocado un piano antes de venir a esta escuela. El anciano se acercó al piano. Pasó la mano por la brillante superficie negra. ¿Cómo te llamas, niña? Leía. Johnson, dijo. Cuando Maya pronunció su apellido, los ojos del anciano se abrieron desmesuradamente. La miró fijamente durante un largo rato. ¿Te unes? Repitió. Sí, señor. El anciano se dejó caer pesadamente en una silla.
Parecía como si hubiera visto un fantasma. Niña, ¿cómo se llamaba tu abuela? Maya estaba confundida por la pregunta. No lo sé, señor. Murió antes de que yo naciera. Mi madre no habla mucho de su familia. ¿Y el nombre de tu madre? ¿Linda Johnson? El anciano asintió lentamente. ¿Y el apellido de soltera de tu madre? ¿El apellido que tenía antes de casarse? Maya pensó en ello. No sabía mucho del pasado de su madre. Creo que era Williams, pero no estoy segura. Las manos del anciano empezaron a temblar. Niña, necesito preguntarte algo importante. ¿Tu abuela vivió alguna vez en Chicago? Maya se sintió confundida. ¿Cómo sabía este hombre sobre su familia? Creo que sí. Mi mamá mencionó Chicago una vez, pero dijo que mi abuela murió joven. El anciano se levantó de repente. Caminó hacia el piano y tocó las teclas con suavidad. Toca algo para mí, dijo. Toca lo que te venga al corazón. Maya volvió a sentarse al piano. Tocó una melodía triste y hermosa que parecía contar una historia de antaño. La música estaba llena de dolor y esperanza a la vez. Sonaba como recuerdos de tiempos mejores mezclados con la tristeza de un punto perdido. Mientras Maya tocaba, el anciano comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez, no solo lloraba. Sollozaba. La música parecía romperle el corazón y sanarlo al mismo tiempo. Cuando Maya terminó de tocar, el anciano apenas podía hablar. Dios mío, susurró. Es verdad. Es verdad, dijo Maya. ¿Qué es verdad? Preguntó. Estaba preocupada por el anciano. Hija, me llamo Robert Williams. Creo que soy tu tío abuelo. Maya sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Deteniendo qué? Tu abuela, dijo Robert, aún llorando. ¿Se llamaba Ruby? Ruby Williams. El corazón de Maya empezó a latir muy rápido. No lo sé. Mi mamá nunca me dijo su nombre. Robert se secó las lágrimas y miró a Maya con amor y tristeza. Hija, creo que tu abuela era mi hermana pequeña. Y si eso es cierto, entonces estás tocando su música. No entiendo, dijo Maya. Dot. Robert se sentó junto al piano. Déjame contarte una historia sobre una mujer llamada Ruby Williams. Era la pianista más talentosa que jamás se había escuchado. Esto fue en los años 50 y 60, cuando las cosas eran muy diferentes para la gente negra. Maya escuchó atentamente mientras Robert comenzaba a contarle sobre su abuela. Ruby podía tocar cualquier tipo de música. Robert continuó. Pero, el jazz era su don especial. Cuando tocaba jazz, era como si el piano cantara. La gente venía de todas partes de Chicago solo para escucharla tocar. ¿Qué le pasó?, pregunté. El rostro de Robert se entristeció. Ruby tocaba en todos los mejores clubes de jazz de Chicago. Tocó con algunos de los músicos más famosos de su época. Decían que era tan buena como cualquiera de los grandes pianistas de jazz. Pero como era una mujer negra en aquellos días, nunca recibió el reconocimiento que merecía. Maya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba empezando a comprender algo importante. Ruby tenía una hija, dijo Robert. Una niña llamada Linda que era tu madre. Cuando Linda tenía unos 10 años, Ruby se puso muy enferma. El médico dijo que era cáncer. Ruby murió cuando Linda tenía solo 12 años. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas. Mi mamá tenía solo 12 años cuando murió su madre. Sí, hija. Y Linda quedó tan dolida por la pérdida de su madre que nunca quiso volver a hablar de música. Nunca quiso. Recuerda el dolor. Por eso, nunca le contó a nadie sobre el talento de Ruby. Nunca le contó a nadie que su madre había sido una famosa pianista de jazz. Maya sentía que todo su mundo estaba cambiando. Su abuela había sido una famosa música. Su madre se lo había ocultado durante todos estos años. Pero, ¿cómo sabes todo esto? ¿Puedo preguntarle a Robert? Robert sonrió entre lágrimas.
Porque yo estuve allí, hija. Trabajé como técnico de sonido en esos clubes de jazz. Escuché a tu abuela tocar cientos de veces. La vi hacer llorar a la gente con su música. La vi hacer bailar a la gente, reír y sentir cosas que nunca antes habían sentido. ¿Y crees que toco como ella? Hija, no solo tocas como ella. Tocas exactamente como ella. Es como si su espíritu viviera en tus dedos. Es como si te hubiera transmitido su don a través de la sangre. Maya se miró las manos. ¿Podría ser cierto? ¿Podría haber heredado el talento musical de su abuela? ¿Hay algo más?, dijo Robert. Ruby tenía una forma especial de tocar. Ella cerraba los ojos y dejaba que la música brotara de su corazón. Tocaba melodías que contaban historias sin palabras. Tocaba como si el piano le hablara al alma. Maya jadeó. Así era exactamente como tocaba. Siempre cerraba los ojos y dejaba que la música fluyera de su corazón. Ruby también tenía un tipo de música favorito, continuó Robert. Le encantaba tocar blues y jazz que contaban historias de lucha y esperanza. Música que nacía del dolor de ser negra en Estados Unidos, pero también de la fuerza y la belleza de sobrevivir. Maya pensó en la música que había estado tocando. Siempre era emotiva. Siempre parecía contar historias de dificultades, sueños y la fuerza para seguir adelante. Necesito mostrarte algo, dijo Robert. Metió la mano en el bolsillo y sacó una vieja fotografía desgastada. Esta es tu abuela. Maya tomó la fotografía con manos temblorosas. Mostraba a una hermosa mujer negra sentada al piano. Llevaba un vestido elegante y sonreía a la cámara. Pero lo que dejó a Maya sin aliento fue el gran parecido de la mujer con su propia madre. Y como ella misma. Era hermosa, susurró Maya. Era magnífica, dijo Robert. Y, hija, tiene sus ojos, tiene sus manos y, lo más importante, tiene su don. Maya miró fijamente la fotografía. Sintió como si estuviera viendo una parte de sí misma que desconocía. ¿Por qué? Nadie me habló de ella, preguntó Maya. Porque tu madre se estaba protegiendo del dolor, explicó Robert. Cuando Ruby murió, Linda quedó desconsolada. Decidió irse de Chicago y empezar una nueva vida en otro lugar. Se cambió el nombre al casarse e intentó olvidar el pasado. Pensó que si no hablaba de Ruby, el dolor desaparecería. Pero el dolor no desapareció, ¿verdad?, preguntó Maya. No, hija. El dolor permaneció, y también el don. El talento musical de Ruby te fue transmitido. Estuvo esperando dentro de ti todos estos años, esperando el momento adecuado para salir. Maya sintió las lágrimas correr por su rostro. Por fin comprendía de dónde venía su música. Provenía de su abuela, una mujer a la que nunca conoció, pero que seguía viva. A través de ella. ¿Significa esto que soy realmente música?, preguntó Maya. Robert sonrió. Y le puso la mano en el hombro. Hija, no eres solo una música. Eres la continuación del legado de tu abuela. Estás llevando adelante algo hermoso e importante que podría haberse perdido para siempre. Maya miró el piano con otros ojos. Ya no era solo un instrumento. Era una conexión con su pasado, con su familia, con una parte de sí misma que apenas se estaba descubriendo. ¿Me contarás más sobre ella?, preguntó Maya. Te contaré todo lo que recuerdo, prometió Robert. Y, hija, creo que es hora de que tu madre sepa que el don de Ruby vive en ti. Maya asintió. Sabía que sería difícil hablar con su madre sobre esto, pero también sabía que era importante. La historia de su abuela tenía que ser contada. La música de su abuela tenía que ser recordada, y Maya era quien se aseguraría de que así sucediera. Esa noche, Maya estaba sentada a la mesa de la cocina, esperando a que su madre volviera del trabajo. En sus manos sostenía la vieja fotografía de su abuela, Ruby. Su corazón latía con fuerza, mientras pensaba en lo que iba a decir.
Cuando Linda finalmente entró por la puerta, se veía cansada como siempre. Tenía ojeras por trabajar en 2 empleos. Pero sonrió al ver a Maya. «Hola, cariño», dijo Linda, colgando su abrigo. «¿Cómo te fue en la escuela hoy?» Maya respiró hondo. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante». Linda se sentó frente a su hija. Al ver la expresión seria en los ojos de Maya, se dio cuenta de que no podía hablar con ella. Al ver su rostro, se preocupó. «¿Qué pasa? ¿Te has metido en problemas en el colegio?» Maya puso la fotografía sobre la mesa y se la acercó a su madre. «Mamá, ¿es esta mi abuela?» El rostro de Linda palideció. Miró la fotografía como si fuera una serpiente a punto de morderla. Le empezaron a temblar las manos. «¿De dónde sacaste esto?», susurró Linda. «El señor Williams, el conserje de la escuela, me lo dio. Mamá, dice que se llama Robert Williams. Dice que era hermano de Ruby. Dice que Ruby era una famosa pianista de jazz». Linda tomó la fotografía con dedos temblorosos. Las lágrimas inmediatamente empezaron a rodar por sus mejillas. «No he visto esta foto en 20 años», dijo en voz baja. «Mamá, ¿por qué nunca me hablaste de ella?» Linda se secó los ojos y miró a su hija. «Porque dolía demasiado, Maya. Cuando mi madre murió, sentí que mi mundo se acababa. Era todo para mí. Decidí que, si no hablaba de ella, tal vez el dolor desaparecería. Pero mamá, ella era música, una verdadera música. ¿No crees que debería haberlo sabido?» Linda asintió lentamente. «Sé que debería haberte contado. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba cuánto la extrañaba. Recordaba lo vacía que se sentía la casa. Después de su muerte, recordé cómo se detuvo la música». Maya extendió la mano sobre la mesa y tomó la de su madre. «Mamá, tengo que contarte algo. Algo increíble ha pasado en la escuela». Durante la siguiente hora, Maya le contó todo a su madre. Le habló de la clase de música y de cómo el señor Peterson había intentado avergonzarla. Le contó de la primera vez que tocó el piano y de cómo la música simplemente fluyó de ella. Le contó de las lecciones diarias y de cómo todos estaban asombrados por su talento. Linda escuchaba con los ojos muy abiertos. Mientras Maya hablaba, el rostro de Linda pasó de la sorpresa al asombro, a algo que parecía una mezcla de alegría y tristeza. «¿De verdad sabes tocar el piano?», preguntó Linda. «¿De verdad? Ven conmigo a la escuela mañana», dijo Maya. «Ven a escucharme tocar. Entonces lo entenderás». A la mañana siguiente era sábado, pero el señor Peterson le había dado a Maya una llave del aula de música para que pudiera practicar los fines de semana. Linda fue con su hija a la Academia Westfold. Nunca antes había estado dentro de esa elegante escuela. Dot, al entrar en la sala de música, se quedó sin aliento. El hermoso piano se veía exactamente igual al que su madre había tocado en los clubes de jazz hacía tantos años. «Adelante, cariño», dijo Linda. «Toca. Para mí». Maya se sentó al piano y cerró los ojos. Dejó que sus dedos encontraran las teclas y comenzó a tocar. La música que surgió fue lo más hermoso que Linda había escuchado jamás. Era triste y esperanzadora a la vez. Contaba historias de lucha, sueños y el poder del amor. Dot. Mientras Maya tocaba, Linda comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento y alegría. La música que Maya tocaba sonaba exactamente igual a la de su madre, Ruby. Tenía la misma alma, la misma pasión, la misma capacidad de conmover los corazones. Cuando Maya terminó de tocar, Linda sollozaba. «Dios mío», susurró, «suenas igual que ella. Suenas exactamente igual que mi madre». Maya se levantó del piano y abrazó con fuerza a su madre. «Mamá, creo que he heredado el don de la abuela Ruby».
Linda abrazó a su hija con ternura. Siento mucho no haberte hablado de ella. Tenía miedo y estaba dolida, y pensé que nos protegía a las dos. Pero ahora veo que me equivoqué. Tienes derecho a saber de tu abuela. Tienes derecho a saber de dónde viene tu talento. Durante las siguientes semanas, todo cambió para Maya y su familia. Linda empezó a contarle a Maya historias sobre Ruby. Le habló de los clubes de jazz y de los músicos famosos con los que Ruby había tocado. Le habló de los sueños y las esperanzas de Ruby y de la discriminación que había sufrido. Robert Williams se convirtió en una figura paterna para Maya. Iba a sus ensayos y le contaba más historias sobre Ruby. Incluso tenía algunas grabaciones antiguas de Ruby tocando. Y cuando Maya las escuchó, lloró. La música era hermosa y poderosa, llena del mismo espíritu que Maya sentía al tocar el dote. El señor Peterson se convirtió en el mayor apoyo de Maya. Se disculpó muchas veces por cómo la había tratado al principio. Ayudó a Maya a solicitar becas de música y le consiguió presentaciones de músicos famosos. Para escucharla tocar. La noticia del talento de Maya se extendió más allá de la Academia Westfold. Los periódicos locales escribieron artículos sobre la niña que había heredado el don musical de su abuela. Músicos de jazz de todo el país vinieron a escucharla tocar y se ofrecieron a enseñarle. Pero el mayor cambio fue en la propia Maya. Ya no era la niña asustada e invisible que se sentaba al fondo del aula. Ahora caminaba con confianza. Participaba en clase. Hizo amistad con otros estudiantes que respetaban su talento y querían conocerla mejor. Ashley, quien antes la había menospreciado, se convirtió en una de sus mejores amigas. Siento haber sido tan mala contigo cuando llegaste, dijo Ashley un día. Tenía celos porque mis padres gastaron mucho dinero en mis clases de piano, pero tú tocabas mejor que yo sin ninguna clase. Está bien, dijo Maya. Ahora entiendo que el talento se manifiesta de muchas maneras. Te esfuerzas mucho en tu música y eso también es importante. 3 meses después de que Maya tocara el piano por primera vez, Westfold. La academia organizó un concierto especial. Maya fue la artista principal. El auditorio estaba repleto de estudiantes, profesores, padres y amantes de la música de la comunidad. Maya subió al escenario con un hermoso vestido que su madre le había comprado para la ocasión. Se sentó al piano de cola y miró al público. En la primera fila, vio a su madre llorando de orgullo. Junto a ella estaba Robert Williams, quien sonreía y asentía. Con ánimo, Maya comenzó a tocar una pieza que ella misma había compuesto. Se llamaba Canción de Ruby y contaba la historia de la vida y los sueños de su abuela. La música comenzó suavemente, representando a Ruby de niña descubriendo su amor por el piano. Se hizo más intensa y compleja, al narrar la trayectoria de Ruby en los clubes de jazz. Luego se tornó triste y delicada al recordar la muerte de Ruby. Pero la pieza no terminó en tristeza. En cambio, se transformó en algo esperanzador y triunfal. Era el sonido del don de Ruby que seguía vivo en Maya. Era el sonido de sueños que nunca mueren. Incluso cuando el soñador ya no está, cuando Maya terminó de tocar, todo el auditorio estalló en aplausos. La gente se puso de pie y la ovacionó. Algunos lloraban. Otros gritaban, ¡bravo! Maya no solo había tocado música. Había compartido su alma, la historia de su familia y el legado de su abuela. Con todos. Después del concierto, Maya estaba rodeada de gente que quería felicitarla. Profesores de música le ofrecieron becas para prestigiosas escuelas de música. Productores discográficos querían hablar sobre la posibilidad de grabar un álbum. Periodistas querían entrevistarla. Pero el momento más importante llegó cuando su madre la abrazó tras bambalinas. Tu abuela estaría tan orgullosa, le susurró Linda al oído. Estaría tan feliz de saber que su música sigue viva en ti. Mamá, dijo Maya, quiero aprender todo lo que pueda sobre música. Quiero convertirme en la mejor pianista que pueda ser.
Pero también quiero recordar a la abuela Ruby y asegurarme de que su historia nunca se olvide. Eso es exactamente lo que ella hubiera querido, dijo Linda. 6 meses después, Maya fue aceptada en el conservatorio de música más prestigioso del país con una beca completa. Estudiaría piano clásico y jazz. Aprendería teoría musical y composición. Desarrollaría su talento natural hasta convertirlo en algo aún más poderoso. Pero Maya nunca olvidó de dónde provenía su don. Conservaba la fotografía de su abuela en su piano donde quiera que tocaba. Contaba la historia de Ruby en entrevistas y conciertos. Se aseguraba de que la gente recordara a la talentosa mujer que había sido ignorada por el color de su piel y la época en la que vivió. Maya también creó un fondo de becas para otros jóvenes músicos de familias pobres. Quería asegurarse de que el talento nunca se desperdiciara porque alguien no pudiera pagar clases de música. Años después, cuando Maya se había convertido en una famosa pianista de jazz, recordaría aquel día en la clase de música del señor Peterson. Recordaría lo asustada y sola que se había sentido. Recordaría cómo el señor Peterson había intentado humillarla. Pero también recordaría el momento en que sus dedos tocaron por primera vez las teclas del piano y el don de su abuela despertó en su interior. Recordaría la música fluyendo de ella como un río que había estado represado durante demasiado tiempo. Maya aprendió que el talento no se trata de dinero, ni de escuelas prestigiosas, ni de lecciones costosas. El talento es algo que vive en el corazón y el alma. Se puede transmitir de generación en generación como un regalo precioso. Puede dormir durante años, esperando el momento adecuado para despertar. Y lo más importante, Maya aprendió que nadie puede arrebatar lo que realmente te pertenece. El señor Peterson había intentado hacerla sentir pequeña e insignificante, pero no pudo detener la música que vivía en su interior. No pudo silenciar el legado de su abuela. Al final, la niña que había sido obligada a tocar el piano como una cruel broma se convirtió en una de las músicas más célebres de su generación. Demostró que a veces las flores más hermosas crecen en los lugares más insospechados. Ella demostró que el amor y el talento pueden sobrevivir a cualquier cosa,